Bueno, ahora voy a abarcar la segunda parte de las preguntas, la pregunta número 6, que consiste en qué medida las perspectivas postmodernas que cuestionan las narrativas metafísicas y grandiosas presentan desafíos significativos a la estructura lógica propuesta por Hegel en su obra. Bueno, el postmodernismo intenta desarticular las narrativas metafísicas, las ve metarrelatos. Para la posmodernidad, una realidad universal es una quimera. Entonces, estos discursos que tratan de fundamentar todo a través de un conocimiento especulativo metafísico quedan desprestigiadas. Sin embargo, la fenomenología hegeliana del espíritu poco debería temer a la desarticulación de la filosofía de la conciencia o del ser, pues representa su obra un proceso hacia lo que se puede llegar a conocer. Bueno, eh, para la filosofía hegeliana, y esta inquietud sobre los metarrelatos, las narrativas metafísicas, no competiría mucho una crítica, más bien un avance, porque se da cuenta de que la filosofía hegeliana tenía un pequeño avance, un avance significativo para el pensamiento humano. Igualmente, otra crítica sobre el posmodernismo a la filosofía hegeliana es en los modernistas argumentando que no hay posiciones absolutas y que la realidad es cambiante, cae en un vacío, pues observa que la ciencia filosófica desde el mismo punto, bueno, al querer contradecir esta posición del conocimiento absoluto, caería para Hegel como un martillazo, pero sin embargo Hegel sabe salir de él. Es una contradicción porque su posición sería como una contradictoria a la suya y esta generaría así la síntesis o el proceso para seguir avanzando en el conocimiento. Bueno, la siguiente pregunta, la número 7. ¿Cómo se puede establecer paralelismos, diferencias entre la concepción de la nada en Parménides, que la considera imposible, y la visión hegeliana que la aborda como una fase activa del devenir dialéctico? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el primero Parménides contrapone al ser y al no ser. Bueno, esto para Hegel sería un primer principio. Luego, en el devenir dialéctico, cuando te das cuenta de que es una primera verdad, y luego te enfocas en la segunda verdad, que es la identificación del ser con la nada, obtienes ya un fundamento más conciso. Así, la posición de Parménides sobre la nada es una constitución óntica que versa sobre el ser. Bueno, él explica al ser como lo que es y necesariamente debe ser, siguiendo esta postura, y lo que no es como lo que necesariamente debe no ser. Ya tienes dos conjeturas, lo que es y lo que no es. En cambio, para Hegel, el método dialéctico le permite identificar al ser con la nada, pues ha llevado un avance al pensamiento, su esencialidad lo que es. Es decir, la nada queda determinada por lo que es una cosa, cualidad de ser lo que es. Así encontramos una cosa determinada por otra. Sin embargo, desde esta categoría se muestra una nada, no se muestra. Desde esta categoría se muestra una nada absoluta que en la ciencia de la lógica toma la forma de la inexpresabilidad de la nada. Bueno, el primer principio metafísico de toda ciencia. Desde esta posición se entendería que la superación, o en el término preciso en alemán, Aufhebung, cuyo significado es superación o cancelación, permite permear estas dificultades, es seguir subiendo, ascendiendo, ascendiendo hasta el conocimiento. Luego, la octava pregunta, considerando la importancia de la noción de la nada en la lógica hegeliana, ¿cómo abordaría un positivista la idea de la nada? ¿Y qué implicaciones tendría para la concepción de la realidad y del conocimiento? Bueno, desde la óptica positivista, la nada carecería totalmente de sentido, ya que en el Manifiesto del Círculo de Viena, un artículo muy conciso sobre las posiciones que tiene ya la filosofía analítica sobre la especulación metafísica, se desterró desde sus esferas del pensamiento hegeliano y encarna también se encuentra una crítica a la filosofía especulativa sin sentido de la metafísica. La nombra de carácter o lenguaje poético y romántico sin fundamento para la ciencia. Igualmente vamos a encontrar en otros textos ya anteriores, igual, como en el de Helmholtz, la crítica a Hegel se fundamenta en las dificultades de su lenguaje, astrucidad y futilidad del pensamiento metafísico, adjetivando el lenguaje exitoso y vacuo. Claro, para Hegel, el lenguaje metafísico hegeliano carece totalmente de sentido porque él va descubriendo una nueva ciencia a través de los hechos, a través de lo empírico, y esto contrapone lo que Hegel quería, por lo cual la obra hegeliana de la ciencia de la lógica obtiene sentido desde la contextualización de su itinerario filosófico. La obra kantiana ha aperturado un problema a la ciencia con la pregunta:
Se puede conocer verdaderamente el fenómeno y se ha obtenido una respuesta desde Fichte y la doctrina de la ciencia hasta la Hegel, la ciencia de la lógica. Por consiguiente, las implicaciones de la nada para la realidad son especulaciones puramente metafísicas que permiten reconocer un fundamento real e incondicional como principio de la realidad. Bueno, la siguiente pregunta. Dada la influencia de Heidegger en el siglo XX, ¿cómo se contrasta su concepción existencial de la nada como el fundamento del ser con la visión hegeliana de la nada como un momento dialéctico esencial? La nada en el desenvolvimiento del ser consiste desde el aspecto fundamental en lo existencial, que le permite comprender la naturaleza óntica del ser. Además, la nada equivale a la muerte y finitud, por lo cual la conciencia se pregunta sobre la muerte y la finitud en la cual está arrojado el ser, y va tomando conciencia de la muerte y la facultad de enfrentar al individuo con la muerte para vivir en la autenticidad. Bueno, por el contrario, Hegel difiere por encontrar en el momento dialéctico a la nada, superando las contradicciones hasta la cualidad esencial de los conceptos, por lo cual el concepto de la nada es para el filósofo lo esencial, pues sin ella la autoconciencia no puede llegar al saber absoluto. En consecuencia, Heidegger explica la nada desde lo existencial para comprender al hombre en la finitud y lograr en el individuo una vida más plena, la auténtica y verdadera. Difiere de la concepción hegeliana en esto, lo existencial y lo óntico. Pues para Hegel es lo esencial para un conocimiento absoluto que por el método dialéctico representa un fluir hacia la autoconciencia. Bueno, la última pregunta, la número 10. ¿Existen conexiones entre la nada como fase dialéctica en Hegel y conceptos similares en la filosofía oriental, como el vacío en el budismo, y de qué manera estas conexiones podrían enriquecer o desafiar la perspectiva hegeliana? Bueno, primero, en la filosofía hegeliana el concepto de la nada se presenta como la intención de descubrir desde la metafísica la realidad, por lo cual la ciencia de la lógica forma parte de un proyecto sobre la realidad que direcciona el pensamiento eh, desde lo ontológico hasta lo epistémico. Sobre la idea de estructura de la realidad de lo óntico viene desde el título, que en alemán es Wissenschaften der Logik, que hace referencia al conocimiento central de la gnoseología, que va a ser la metafísica. De diferente manera se presenta el concepto de la nada, vacío, en la tradición budista, corriente teosófica. Bueno, la tradición budista es una corriente teosófica que en esencia quiere decir la sabiduría a través del conocimiento para encontrarse con Dios y el Dios interior, en la cual prevalece el olvido del estadio corporal para entrar en el estadio espiritual. Vamos a encontrar una diferencia, una dualidad mente y cuerpo, en la cual el estadio mente, el estadio cuerpo necesita ser olvidado para entrar en el estadio el espíritu, pues la vaciedad identificada en la nada es una forma de encontrar la iluminación desde el no yo. En consecuencia, el concepto de la nada en la filosofía hegeliana es la piedra fundamental para obtener la piedra fundamental de la metafísica para nuestro conocimiento. La dialéctica lo permite conocer. La tradición budista refleja la verdad, alejándose del concepto hegeliano y con el punto de iluminación. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.